Hola, ¿cómo están todos ustedes? Les bendecimos, agradecidos de parte de Dios por su misericordia. Ya tenemos acá en Santiago de Chile 5 minutos para las 21 horas, 9 de la noche en Santiago de Chile. Y saludamos a todos los que se conectan como cada día jueves, esperando una palabra de bendición que nos pueda bendecir y poder ver hoy la gloria de Dios. Saludamos a cada uno de los que se conectan, que Dios les bendiga y la gracia y la misericordia de Dios sean a su favor. Hoy vamos a estar hablando sobre los espíritus de los lugares altos. ¿Qué sucede en las alturas? ¿Qué pasa en un ambiente de altura? ¿Qué sucede en los montes? ¿Qué hacen los brujos en los montes? ¿Qué pasa con esos lugares de sacrificio? ¿Qué sucede en el mundo espiritual? En el mundo de los espíritus de los lugares altos. Hoy, ese es el tema de hoy. Así que le invito a que podamos juntos hacer este programa, ya que podemos, con la ayuda del Señor, poder bendecir a muchos, y con la ayuda del Señor, a través de este programa, poder llegar a muchas vidas y muchos corazones. Que Dios les bendiga, dando gracias a Dios por su misericordia y porque Él es bueno. Y contento porque día a día el Señor nos bendice y podemos buscar su rostro y poder glorificar el nombre del Señor. Vamos a orar entonces y luego saludamos a todos los que se conectan, a cada uno de ustedes, bendecirlos. Gracias damos porque ustedes están diariamente y bueno, a través de las redes sociales, tanto siguiendo en las páginas al cual podemos llegar a través del sonido del cielo. Hoy el tema: los espíritus de los lugares altos. Oremos al Señor y dejemos que Él nos bendiga. Señor, te damos gracias por tu misericordia, porque nos permite hoy día jueves 27 de septiembre, donde podemos hasta ahora de la mañana, Señor, bueno, ya de la tarde, glorificar tu nombre. Queremos que tú nos bendigas. Queremos que tu gracia y tu misericordia se vuelvan a nuestro favor. Queremos que tu misericordia pose en el tema de hoy: los espíritus de los lugares altos. Y queremos, Señor, que tu palabra pueda fluir como un río, que venga tu palabra, que venga tu Espíritu Santo. Maestro de maestro, tome su lugar. Espíritu Santo, venga a redarguirnos, a guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Desde ya desatamos una palabra de bendición sobre vidas para que puedan vivir, alimentarse y crecer y ser mejores para tu obra, para la gente, para ministrar, para ayudar a aquellos que lo necesitan. Gracias, Señor, por su misericordia, porque usted ha sido bueno. Bendícenos y entramos con esta tu palabra, Señor, que sea motivo de bendición. Desde ya todo espíritu de venganza y contragolpe lo anulamos en el nombre de Jesús. Y todo acuerdo en la mesa de los demonios sea anulada, sea reprendida en el nombre de Jesús. Y todo se sujeta a la obediencia de Cristo. Lo declaramos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Les saludamos y agradecido de parte de Dios por su misericordia a cada uno de los que se conectan diariamente a través del programa. Les saludamos. Alexandra Lucero, Dios te bendiga también. Gracias por la conexión. Carmen Ruiz, Dios le guarde. Pastora Liliana, las bendiciones de Dios a su favor, a su llamado hacia su ministerio. También bendecimos las vidas, y sé que Dios tiene tiempo de bien, tiempo de misericordia. Bendecimos su llamado, Pastora Liliana, el favor de Dios hacia usted, la misericordia de Dios sobre su congregación. Y creo que va a llegar un tiempo de un remanente fiel. Un remanente fiel a la palabra, fiel a sus pastores, fiel a la congregación. Un remanente de bendición, porque lo sobrenatural se empezará a mover, pastora. Así que declaro esa palabra sobre su casa, sobre lo suyo, sobre su familia. Gamaliel, Dios les bendiga. Las bendiciones de Dios sobre su vida. Marwin Lunar también,
Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Pastora Carolina Palma, un saludo para usted desde allá de Curanilahue, ¿sí? Las bendiciones de Dios, y damos gracias a Dios porque son fieles al programa, siempre están compartiendo la bendición del Señor. Anita, Dios les bendiga también. Yusuan, que Dios les bendiga. La bendición de Dios. Gaby, Dios le guarde, Dios le bendiga. Cándida Linares, Dios le fortalezca, Dios le bendiga. Un saludo de donde esté viendo, escuchando. Rosy Cela, amiga desde allá de Miami, Estados Unidos. Dios te bendiga, tu casa, tu familia, tu esposo, tus hijas. Un saludo a las gotitas y a cada uno de los que están conectados diariamente. A Aline Martínez, que Dios les bendiga. Y así a cada uno de los que hoy ya estamos conectados. Para ya comenzar otro tema más, el cual nos va a bendecir. Hoy vamos a estar tocando un tema importante, el cual nosotros como personas necesitamos llegar a esos lugares. Tanto pueden ser físicos, pero más espirituales. Los espíritus de los lugares altos. Cuando hablamos de los espíritus de los lugares altos, estamos diciendo que hay entidades que se mueven en un mundo espiritual. Y ahí es donde queremos enfocarnos para reprender y para poder anular toda obra de Satanás el diablo, el cual se ha levantado sobre el ministerio. Mabel Albor, Dios te bendiga, amiga desde Colombia, Barranquilla. Bendiciones a tu casa, a los suyos, a tus hijos, a tu salud. Declaramos salud y bienestar hacia tu vida. Y hay muchas entidades el cual se levantan, hermanos, y el cual los cielos se hacen de hierro, los cielos se hacen de bronce, y muchas veces es difícil poder ver la gloria de Dios, principalmente cuando hay ministerio. Aquí hay pastoras que están conectadas, y quizás un ministerio a veces ha sido difícil, producto de que más son los que hacen lucha los de adentro que los de afuera. Es porque ahí están entidades manifestándose en un vivir. Han hecho una habitación, han hecho ahí una resistencia a favor de los ministerios, y habrá ministros también el que escucharán este tema. Y a cada uno, aún los hermanos, los ministros, los que están en congregaciones, aún los que se congregan, quizá el cielo se ha hecho tan difícil, el cielo se ha hecho tan de bronce, como que ya no hay fuerza. Pero siempre van a estar la fuerza de Dios a favor de la iglesia y a favor del pueblo. Y vendrá la salud, y vendrá la bendición, y vendrá la gente, y Dios añadirá a la iglesia a los que han de ser salvos. Pero a veces hay espíritus que se mueven en los lugares altos, lo que hoy vamos a hablar. Y es por eso que se hace la lucha difícil. Es por eso que se hace la lucha tan difícil que no se puede avanzar, que como pareciera que estuviéramos solos, que pareciera que se hace la lucha difícil porque no podemos ver la gloria de Dios. Y oramos quizás, y ayunamos, buscamos, pero todavía no vemos los resultados. Pero el tiempo de Dios se acerca. El tiempo o los kairos de Dios se van a acercar apresuradamente. Los tiempos de bendición se van a acelerar. Los tiempos de aceleramiento se van a acelerar. No a causa de lo que somos, no a causa del don, no a causa del ministerio, a causa de la gloria de Dios y a causa de que Él viene pronto a buscar a su iglesia. Los espíritus de los lugares altos. Estas entidades en un mundo espiritual son las que provocan ambientes en un segundo cielo, en cielos, y se mueven para manifestarse a la tierra en un reino de tinieblas, porque ellos trabajan con rango, trabajan con jerarquía. Ellos trabajan en los cambios negativos, en los ambientes. Ellos trabajan en las atmósferas. Por eso es que ellos trabajan, que lo hemos hablado anteriormente, sobre jerarquía. Hemos hablado de jerarquía, todos esos espíritus que se mueven a través de los aires, como en la tierra y como en el inframundo. Y estos espíritus son los que a veces se hacen difícil. A veces quieres avanzar, pero se levanta gente, hay opositores, se levanta el vecino, se levanta un compañero, se levanta el trabajo, se levanta la enfermedad, y vemos el cielo tan difícil.
Aquellos que están pidiendo un hogar, aquellos que están pidiendo una casa, se hace difícil. Aquellos que anhelan don, aquellos que necesitan más de presencia de Dios, lectura de la palabra, y pareciera como que no se ve nada. Pero recuerden, siempre Dios va a trabajar, aun cuando no lo veamos. Porque cuando no lo veamos, cuando no veamos nada, es ahí donde Dios se hace más presente. Es ahí donde Dios quiere manifestar su gloria y quiere manifestar su poder. Es ahí donde Dios espera, aun que en lo silencio, ver nuestra condición, ver qué hacemos, ver qué vamos a hacer en esa circunstancia. Y cuando hablamos sobre los espíritus de los lugares altos, es donde existen jerarquías, es donde existen espíritus a través de los aires que se mueven para colocar ambientes tóxicos, ambientes contaminados, ambientes hostiles. Es por eso que hay oraciones como pareciera que no llegaran al cielo. Pero del momento en que dispongamos solamente el corazón, ya Dios tiene una respuesta a esa pregunta, a esa petición. Es por eso que para poder llegar y quitar esos ambientes de estos espíritus, de estas entidades, en los lugares altos, nosotros primeramente tenemos que reconocer y quitar del medio de nosotros las cosas negativas, las cosas que están envolviéndonos. Y a veces esos ambientes, esas cosas negativas que en el reino de las tinieblas se vuelven en beneficio a Satanás, se vuelven en beneficio en las tinieblas, es donde se ceden los derechos legales. Por lo tanto, es importante, hermano, en que nos podamos direccionar con oraciones direccionadas, con oraciones de poder, con oraciones de clamor, con oraciones de ayuno, con oraciones de madrugadas para ver la gloria de Dios. Porque hay tiempos y tiempos. Es como el reinado de Saúl, 40 años. Pero también hubo desobediencia. En el reinado de David, guerras en su reinado, 40 años. Y luego tomó Salomón. Ahí ya no hubo guerra, pero hubo 40 años de paz. Según donde nosotros nos movamos, esas van a ser nuestras generaciones. La generación de Saúl, de David y Salomón, los mismos 40 años, pero según donde nosotros nos movamos, vamos a tener una descendencia también de generaciones. Es por eso que cuando declaramos: en mi casa y yo serviremos a Jehová, estamos declarando que todo ambiente hostil, todo ambiente de espíritus de los lugares altos que quieran interrumpir la bendición, son anulados y desbaratados bajo el poder de Cristo, y llevando todo pensamiento sujeto a la obediencia de Cristo, y llevando todo pensamiento encarcelado, someterlo a la obediencia de Cristo, llevándolo sujeto. Y muchas veces se hace difícil el caminar. Aquí tenemos gente que está conectada, amigos, pastoras, que conozco, que hemos dialogado, hemos conversado, y quizá ellos pueden entender lo que yo estoy hablando también, de que a veces hay cosas tan difíciles en que por ambientes que se levantan, y a veces es más difícil lidiar con gente de adentro que de afuera. Es porque se colocan ambientes hostiles. Es porque el enemigo sabe en que hay una lucha, hay una batalla, ahí donde nosotros tenemos que avanzar, tenemos que reconocer que necesitamos del Señor. Cuando hablamos de estos ambientes, estamos diciendo en que esos ambientes hacen que la bendición de Dios pueda impedir. Estos ambientes impiden la bendición de Dios poderoso. Estos ambientes tóxicos contaminan a gente. Es por eso que muchas veces te encuentras con tanta oposición. Y no en la gente, no en las personas, no son las personas, sino son los espíritus que influencian su vida. Y usted dirá, ¿qué tendrá que ver todo eso con los lugares altos? Mucho, hermano, ya vamos a entrar más de lleno al tema. Pero los lugares altos es un lugar donde entramos en una intimidad con Él. Y nosotros somos un lugar alto. Nosotros somos un lugar alto porque el lugar alto es una intimidad con Él. Es ir al lugar del aposento alto. Nosotros somos la intimidad con Él. Y a veces la intimidad con Él no está acorde a lo que nosotros decimos. No está acorde a la voluntad de Dios. No está acorde a nuestros hechos. Se predica bonito. Se habla del reino. Pero se practica poco.
entonces necesitamos subir a los lugares altos. Entonces necesitamos detener nuestro caminar un momento, como ministro, como persona, con llamados, con gente que se congrega, como familia. ¿Qué es lo que está impidiendo su gloria? ¿Qué es lo que está impidiendo en que puedas avanzar? ¿Qué es lo que está impidiendo que tú puedas reconocer el estado y poder salir de eso que quizás mucho se ha hecho crónico? Y si como se ha hecho tan difícil, ha venido una contaminación en un mundo espiritual. Ha venido una contaminación hacia su vida, producto de que el lugar alto fue contaminado. Existen los espíritus de los lugares altos, como también estas entidades que se mueven para poder colocar caos, para colocar influencia de espíritus generacionales, ancestrales, familiares, que luego también se hacen en lo presente, generacional, ancestral y familiar, tercera y cuarta generación también. Es por eso que es importante que nosotros entendamos, amigos, hermanos, en que lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando no es producto de que Dios permita eso, sino son las situaciones, las circunstancias y producto también de ambientes hostiles el cual estás lidiando. Es porque el enemigo ha querido levantarse, ha querido tronchar tu llamado, tu ministerio para que no puedas avanzar. Y por eso muchos se preguntan, ¿por qué me es difícil? ¿Por qué me es difícil avanzar? Es porque ahora estamos en una lucha. Cuerpo a cuerpo, en el mundo espiritual. Cuerpo a cuerpo, en el mundo espiritual. Contra entidades, contra espíritu. Estamos hablando en términos espirituales para que se pueda entender. Como seres espirituales. Entonces hay que quitar las cosas que quizá el enemigo quiere hacer. Y este es un tiempo, aún no termina el año y estamos a término que ya quizás de terminar un año 2018. Para muchos difícil, para muchos con caos, para muchos con el espíritu que se han levantado contra ustedes. Y año significa, mire lo que significa año. Año significa que está hablando de una segunda oportunidad. Año es una segunda oportunidad. Y el Señor nos da un año, que es una segunda oportunidad para hacer las cosas mejores. Estas entidades ocupan los lugares altos para enviar receptores. Para que esos receptores, que son las señales, que son de influencias a las personas, para que puedan ser peor. Su estado pueda ser aún más peor del que ya son. Estos espíritus se mueven en las alturas. Y vamos a entrar también con qué son los principados, los que trabajan a través de los aires. Pero entrando en este tema, es importante que nosotros reconozcamos en que necesitamos la ayuda del Señor para que podamos nosotros avanzar y podamos crecer. Es por eso que todo lo que vivamos es producto de circunstancias. No es normal tanta persecución. Y ahí nosotros tenemos que detenerlo. ¿Por qué tanta lucha? ¿Por qué tanta oposición? ¿Por qué tanta enfermedad? ¿Por qué falta de economía? ¿Por qué falta de santidad? Es porque hay un ambiente contaminado, hay una atmósfera contaminada, y ahí es donde están trabajando los espíritus de los lugares altos. Cuando los espíritus de los lugares altos empiezan a atacar, se hace difícil la lucha, se hace difícil la batalla, porque empezamos nosotros a hacer batalla en nuestras propias circunstancias, en nuestras propias armaduras. Pero Dios quiere en que nos entreguemos a Él y seamos sinceros, reconozcamos que le necesitamos y empezar a romper los ambientes hostiles, las contaminaciones en nuestra mente, en nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, para que sean derribadas por el poder de Cristo Jesús. Los espíritus de los lugares altos son las influencias en que son en un cielo, en un segundo cielo, porque el segundo cielo es donde están plagados de demonios, donde se mueven con demasía para impedir que las oraciones puedan llegar ante el Padre, para impedir que puedan bajar y para impedir en que sean escuchadas y respondidas las peticiones. Por eso es que hay que orar sin cesar. Y eso significa que hay que hablar, que hay que decir, que hay que seguir insistiendo, hay que seguir golpeando tarde o temprano. El que golpea se le abrirá. Necesitamos entender entonces lo importante que es lidiar contra estos espíritus. Hemos hablado sobre entidades, hemos hablado sobre espíritu, hemos hablado sobre jerarquía, hemos hablado sobre las contaminaciones de la mente,
Hemos hablado sobre los hemisferios, sobre la glándula cerebral, donde están las emociones, el hipocampo, donde están las tres mentes. Y ahí en cada uno, cuando hay contaminaciones, se vuelven ambientes hostiles. Y muchas veces tú dirás, ¿por qué me cuesta avanzar? ¿Por qué me cuesta crecer? Y muchos quizás se harán la pregunta, ¿por qué soy así? ¿Por qué me cuesta ser así? De una manera más de reino. ¿Por qué me cuesta ser de una manera más de búsqueda? ¿Por qué soy así? Muchos se preguntarán, es porque hay un ambiente tóxico. Es porque hay contaminaciones en un mundo espiritual de entidades que han venido de atrás y se han hecho presente en este tiempo. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que estos ambientes tóxicos, que estos ambientes que se levantan contra el conocimiento de Cristo, tenemos que anularlo en el nombre de Jesús. Tenemos que reprenderlo en el nombre de Jesús y tomar fuerza de flaqueza para poder seguir adelante, para poder avanzar, para poder ver la gloria de Dios. No es normal que toda la vida estemos cojeando, no debe de ser, sino que debemos ya un tiempo de levantarnos. Hay oraciones en las cuales se hacen difíciles, se hacen ambientes hostiles. ¿Es por qué? La lucha no es contra carne ni sangre, lo que dice Efesios capítulo 6. Verso 11 y 12, el verso 12 principalmente. Entonces, cuando hablamos sobre estas entidades, es donde se están moviendo por los aires. Y ahí es donde son los espíritus de los lugares altos. ¿Por qué los espíritus de los lugares altos? Porque ellos vienen a atacar. Los espíritus de los lugares altos son los que atacan. Los espíritus de los lugares altos son los que vienen a influenciar, a contaminar con pecados, con pensamientos, con palabras, con hechos, con mentiras, con conducta fuera de lo razonal. Ahí es donde están influenciándose estos espíritus de los lugares altos. Y al decir espíritus de los lugares altos es que toman un dominio, toman una autoridad. Cuando ellos toman estos espíritus de los lugares altos, ellos están posesionándose y ellos están influenciándose para tomar la área en que ellos quieren contaminar a través de las personas. Por eso es que es importante que cuando hablamos de los espíritus de lugares altos, tenemos nosotros que tomar la armadura y entregárselo al Señor para que Él, como jerarquía, como arjé, como arché, como primero en rango, como un principado, Él pueda anular también áreas en nuestras vidas, porque hay batallas que no nos corresponden a nosotros, les corresponden a Cristo. Hay batallas que hay que entregárselas a Él, hay batallas que no nos corresponden a nosotros. El Señor nos dijo claramente en que hollaréis serpientes y escorpiones y podemos derribar y derrotar todo espíritu inmundo, todo demonio, pero hay batallas, hermanos, hay batallas que le corresponden a Cristo y hay que entregarse a los pies de Cristo, porque son jerarquía con jerarquía. Y muchos quizás no lo entienden y por eso se hacen difíciles, se hacen contaminaciones difíciles, porque ellos han querido ir sobre un principado. Ellos han querido ir sobre alguna potestad que se ha hecho más difícil, sobre un gobernador. Y ellos trabajan con leyes, con derechos legales. Son jurídicos. Entonces hay batallas que a veces nosotros tenemos que entregarse al Señor para que Él pelee por nosotros. Por eso dijo el Señor, mía es la batalla. O sea, no es nuestra. Y a veces nosotros, porque ya buscamos, porque leemos la palabra, tenemos entendimiento, creemos que podemos ir ante un principado, ante un gobernador. No, hermano, esas son con jerarquía. Por eso que el ángel no se refirió a reprender a Satanás, sino que dijo, Jehová te reprenda. Mire qué interesante eso. El ángel dijo, Jehová te reprende. ¿Por qué no lo hizo él? Que él también tenía poder, también tenía jerarquía, pero había una jerarquía mayor, era Cristo, era Jehová. Por eso dijo que Jehová te reprenda. Jerarquías con jerarquía. A veces no entendemos estos misterios y la gente, hermano, cree que porque el Señor nos dio ya autoridad de hollar serpientes, escorpiones, echar fuera demonios y espíritu inmundo que no tienen nada que ver con las cuatro jerarquías, los principados, con los gobernadores, con las potestades. No tiene nada que ver con esas tres jerarquías anteriores y nos metemos, hermano, en un problema. Porque la jerarquía con jerarquía, ellos tienen que verse. Entonces, cuando dice la palabra, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino principados, que son los principados, primeros en rango, primeros en los archeos, los arjé, primeros en cargo, primeras en posiciones, primeros en tiempo, primeras creaciones. Ahí nosotros tenemos que entender que estos principados
son los que trabajan en un mundo espiritual. Es como también Satanás es el príncipe de este siglo. Él es un principado también que gobierna los aires. Y como gobierna los aires, a veces se hacen difíciles las batallas porque coloca el ambiente tóxico. Dependerá de un buen clima, será el ambiente. Si el clima es hostil, será también el ambiente. Si el clima es contaminado, también será el ambiente. Si el clima es bueno, entonces sí será también el ambiente. Qué interesante eso. Es por eso que nosotros tenemos como movernos bajo la bendición y la gracia del Señor. Hay una versión, que es la Biblia Dake, y esta versión de la Biblia Dake dice que habla sobre estos demonios como espíritus rebeldes. Y dice espíritus de los lugares altos. Miren qué tremendo esa versión, la versión Dake. Dice, estoy también en el mismo verso de Efesios capítulo 6, verso 12, donde en esa palabra, la versión Dake dice, habla sobre los demonios como espíritus rebeldes. Los espíritus rebeldes, espíritus de los lugares altos. Estos espíritus, como dice esta versión, son los espíritus rebeldes porque un día se rebelaron. Un día quisieron hacerlo de ellos. Un día se rebelaron en contra del Señor. Y estas jerarquías tomaron posición. Es por eso que se llaman los espíritus que se rebelaron. Y más dice, los espíritus de los lugares altos, porque toman una posesión, toman un lugar. Principados, lo que hablaba anteriormente, que son los primeros en rango. Estos son los arché, los arjé. Entonces Jesús también es un principado, un primero en rango. Por eso cuando Él dice, yo estoy a la puerta, Él está diciendo, yo soy el arjé, yo soy el arché, soy un principado, el que viene a mí no le echo fuera. Es importante entonces entender que nosotros, ahí se deja claro entender que Jesucristo como un arjé, como un arché, como un principado, como un primero en rango, es que toma posesión sobre algunas entidades. Hay batallas que no nos corresponde pelear. Espero lo puedan entender, hermano. No hablamos de cobardía, no. Aquí no hablamos de cobardía porque el Señor nos dio espíritu de amor, poder y dominio propio. No nos dio espíritu de temor, de cobardía, no. Nos dio un espíritu de valentía. Pero hay batallas, hermano, en el mundo espiritual que nosotros tenemos que entender. Y espero lo puedan entender los que están escuchando. Hay batallas que no nos corresponden a nosotros. A veces es por eso que vemos, hermano, personas que son atacadas por principados, por jerarquía, que son atacados por gobernadores, que son que se levantan oposiciones con jerarquía. Entonces, muchas veces porque ya se tiene un conocimiento de la palabra, se van a pelear contra esta jerarquía, se van a pelear contra el leviatán, se van a pelear contra estas potestades, y luego esas potestades, como son jerarquías, son jerárquicas, trabajan con derechos legales, las personas después andan débiles, debilitados, muchos enfermos, producto que fueron a pelear una batalla que no les correspondía, porque no es porque nosotros tengamos una voluntad de poder hacer las cosas, no es porque nosotros queramos hacer las cosas porque queremos hacerlas, sino que tenemos que tener una capacidad de hacerlo. Hay batallas que según la capacidad en que Dios nos dio, hay que ir. Hay batallas que según nuestra capacidad en que Dios nos dio, a ir. En la capacidad que Dios no nos dé, no vaya, porque se va a meter en problemas. Recuerde que estamos hablando sobre entidades en un mundo espiritual que se mueven a través de los aires y que pueden dañar a las personas. Los espíritus de los lugares altos se mueven en un segundo cielo que buscan, que están influenciadas bajo atmósfera. Recuerden que tenemos 7 cielos. Es un buen tema, algún día vamos a hablar de eso. Entonces, cuando estamos hablando sobre un segundo cielo, donde están estos espíritus, estas influencias, estos ambientes tóxicos, es de ahí donde son entradas al mundo espiritual y se hacen fuerza para ellos contaminar las generaciones, para ellos contaminar las vidas. Por eso es que las oraciones pareciera que como no hay respuesta, pareciera que lo que estamos orando no encontramos una solución y preguntamos por qué Señor no escucha nuestra oración, y no es eso, sino que hay entidades en el mundo espiritual que están impidiendo que la oración pueda moverse. Se vuelven hostiles. Es por eso que ahí nosotros tenemos que
Pedirle a Dios que Dios sea tratando sobre nuestras vidas para que no hayan receptores el cual puedan contaminar nuestra vida y no acostumbrarse a los receptores. No acostumbrarse a los ambientes, a vivir toda una vida en contaminaciones. Es tiempo ya que nosotros podamos entender en que tenemos que, si el Hijo del Hombre es libertad, ese es verdaderamente libre. Pero si no estamos siendo libres porque tenemos una contaminación, es porque hay algo que contaminó, hay algún área, alguna influencia en que hay un espíritu de los lugares altos que tomó posesión, y esos espíritus de los lugares altos hay que derribarlo con jerarquía, para luego nosotros meternos en una oración y poder ver la gloria de Dios en una batalla ganada. Necesitamos entonces permitir que el reino se mueva a nuestro favor. Necesitamos nosotros entender en que Dios quiere moverse, con plenitud, en que nosotros tenemos que tomar la fuerza, en que nosotros tenemos que orar y clamar, porque los ambientes hostiles los tenemos. A veces no vemos la gloria de Dios en una enfermedad porque hay un ambiente hostil, hay un ambiente tóxico. Ahí donde tú tienes que orar y pedir que el jerarquía, que el arche, que el arjé, que Cristo pelee por ti. No pelees por tu propia fuerza en la enfermedad. No pelees por tu propia fuerza, sino que el Señor, como le dijo a Josafat, le dijo, hay claro una palabra profética para este tiempo también, cuando le dijo a Josafat, vosotros estaréis tranquilos, porque yo pelearé por vosotros. Pero a veces nosotros, como ya tenemos un conocimiento, como ya tenemos la palabra, nos vamos a meter contra esta jerarquía. Nos vamos y queremos pelear contra estos principados, con estos gobernadores, con estas potestades. Y después la lucha se hace difícil porque no es con nuestra fuerza, sino es con la fuerza de Dios. Él tiene que pelear y como dice la palabra, en Él estamos escondidos. O sea, nosotros estamos detrás y Él delante de nosotros, peleando por nosotros la buena batalla. Hay que entender que necesitamos, hermano, pedirle al Señor que nos ayude para poder ser liberados contra toda contaminación y entregarle al Señor la carga, quizás en el matrimonio, en la lucha de alguna enfermedad. Entrégale a tu esposo, entrégale a tu esposa, entrégale a tus hijos, entrégale tu casa, tu salud, entrégaselo al Señor para que Él, jerarquía, pueda lidiar contra jerarquía. La Biblia nos habla claramente entonces sobre estos espíritus que muchas veces se hacen difícil, producto de que hay que Dios quiere, hermano, glorificarse y Dios quiere que puedan ser sanadas estas situaciones. Y ahí en donde nosotros tenemos que entender que estos espíritus se mueven a través de los aires. Es como también existe el espíritu de Belcebú, que Belcebú no se refiere a Satanás. A veces hay un malentendido. Belcebú es el señor de las moscas, donde viene y coloca una contaminación. Y entonces, cuando nosotros no quitemos esa contaminación, va a contaminar toda una comida. Cuando nosotros no quitemos lo que está contaminado, se va a hacer difícil en un ambiente natural. Por eso es que cuando viene una mosca y se posa en la comida, la intención de la mosca no es solamente quedarse ahí, sino contaminarla. La intención de la mosca es contaminarla porque es su naturaleza. Ellos es su naturaleza que tienen que contaminar, pero nosotros no tenemos que impedir. Por eso es que cuando hay una mosca siempre andamos con el paño, con la toalla, sacando de la comida, sacando el refresco que se metió en el vaso y que hay que lavarlo, no tomar el líquido porque son contaminaciones. Asimismo en el ambiente espiritual, si nosotros permitimos que se pose alguna contaminación, eso lo vamos a beber, lo vamos a ingerir y después vamos a andar enfermos. En el mundo natural es lo mismo. Cuando viene alguna mosca a la carne, la mosca no solamente viene a pasear, viene a colocar sus huevos, viene a contaminar. Y muchas veces esas personas lo comen, o cuando come usted un alimento en quizás está infectado, está contaminado, usted no lo sabe, pero cuando lo comió, lo ingirió, se dio cuenta porque ya empieza en su cuerpo una reacción ya de contaminación, ya esto se da cuenta que comió algo contaminado. Asimismo, el área espiritual,
No coman lo que está contaminado, no coman lo que se te hace difícil, no coman lo que es ambiente tóxico, sino ahí donde nosotros tenemos que declarar la bendición del reino a nuestro favor, sobre la casa, sobre la familia, sobre el llamado, sobre el ministerio, para que Dios pueda moverse. Existen espíritus de los lugares altos, el cual se mueven para interrumpir, para contaminar tu vida, para contaminar tu llamado, para contaminar tu salud, para contaminarlo y hacerlo hostil. Ahí donde nosotros tenemos que pedir al Señor que Cristo vaya delante de nosotros, no nosotros, no es con nuestra fuerza, sino es con las de Él. Y cuando dejamos que el Señor vaya delante de nosotros, entonces vamos a ver la gloria de Dios. Cuando nosotros dejamos que Él vaya delante del Señor, como en Él dice la palabra que en Él estamos escondidos, es porque nosotros vamos detrásito de Él. Y el enemigo, cuando te ve a ti, no te ve, sino Él ve a Cristo delante de ti, y es por eso que tiene que retroceder. Los ambientes hostiles, los lugares altos, es necesario entonces entender que nosotros tenemos que abandonar entonces lo que está contaminando, lo que ha sido contaminado. Dice Jeremías capítulo 15 verso 19, por lo tanto así dice el Señor a Jeremías: si te vuelves y abandona este tono equivocado, esta es la versión amplificada, si te vuelves y abandona este tono equivocado de desconfianza y desesperación, entonces te devolveré a un lugar establecido de quietud y seguridad. Y tú serás mi ministro. Miren qué interesante. Y tú serás mi ministro. Y si separas lo precioso de lo vil, limpiando tu propio corazón de sospechas indignas e injustificadas con respecto a la fidelidad de Dios, tú serás portavoz. Pero no cedas a ellos, déjalos regresar a ti, no tú a la gente, que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos, lo que quiere decir. Entonces dice, si te vuelves, si abandona ese tono equivocado de desconfianza, entonces Dios se volverá a ti. Para no poder ver esos ambientes hostiles, entonces es necesario volvernos al Señor, volvernos en nuestro caminar, porque quizás estás luchando tú solo, porque quizás has estado peleando con tu propia fuerza, por eso que has estado cansado, por eso que has estado debilitado, es porque no es con nuestra fuerza. Entonces necesitamos entregarle esto al arjé, necesitamos entregarle esto al principado, necesitamos entregarle esto a Cristo, que Cristo también es una jerarquía, como primero en rango en el cielo. Entonces entreguémosle las cargas al Señor. Por eso dijo el Señor: a todos los que estáis trabajados y cargados, venid a mí y yo os haré descansar. Hay que entregarle las cargas, hay que entregárselas a Él para que Él se las lleve. No lleves más tu carga, porque se levantarán entidades. No lleves más tu carga, porque esta entidad en el mundo espiritual no se duermen. Dice Juan capítulo 14, verso 30, no hablaré mucho más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Ahí hablamos sobre Satanás. Juan 14, 30. Dice que es el principado, el príncipe de este mundo, porque es Satanás, el príncipe de este mundo. Es necesario entonces pedirle al Señor que nos ayude. Hay una versión del libro de Jeremías capítulo 14 verso 30, que es la versión amplificada, donde dice también: no hablaré mucho más contigo porque el príncipe genio del mal, dice, gobernante de este mundo, está por llegar. Ese cuando habla también la palabra de Juan 14, 30, ahí. En Juan 14, 30 es donde dice esa palabra. Y lo que leíamos anteriormente, cuando hablaba Jeremías, ese pasaje, dice que tenemos que volvernos al Señor. Hay que volvernos al Señor. Esta palabra dice que el príncipe de este mundo está. Y la versión amplificada de Juan 14:30 dice: no hablaré mucho contigo porque el príncipe genio del mal, gobernante del mundo, está por llegar. Es porque hay un gobernante en el mundo de las regiones de las alturas. Es necesario tomarnos entonces y glorificar al Señor. Todos recordamos la historia de Daniel, y aquí tenemos ya una base bíblica sobre el segundo cielo, donde están los demonios, donde se mueven con demasía, en el libro de Daniel capítulo 10 verso 12.
Cuando dice, entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y humillarte delante de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Pero el verso 13 dice, mas el príncipe, un principado en los aires, mas el príncipe del reino de Persia se opuso por 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, también mire Miguel, un principado. ¿Qué es un principado? Primeros en rango, primeros en tiempo. Ese es un principado. Aquí entonces en estos capítulos tenemos claro que se levantó el príncipe. El libro de Daniel capítulo 10 verso 13 dice que el príncipe de Persia se levantó para impedir la oración. Ahí tenemos un principado. Pero también vino el príncipe que es Miguel, también un principado. Miguel, uno de los primeros príncipes, dice principado. Él vino también a ayuda. Tenemos un principado. Y Satanás también es un principado. Que ellos trabajan con jerarquía. Entonces dice que desde el momento en que dispusiste tu oración fue oída. Pero se demoró 21 días. ¿Por qué? Porque el príncipe de Persia, el principado, se opuso a que la oración, a la que pudiera venir a hablarle que la oración ha sido contestada. Y el ángel habló con él y dijo, ahora tengo que regresar, pero se va a levantar el príncipe de Grecia. Nuevamente, otro principado en el mundo espiritual. Existen entidades, espíritus de los lugares altos que impiden la bendición, que contaminan la bendición, que contaminan tu vida, tu espíritu, y te dejan que tú puedas caminar por tus circunstancias y no por las del Señor. Aquí aparece entonces este principado de los lugares altos, el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia. Entidades que están en un segundo cielo. Por eso que en el mundo espiritual es necesario entender que ellos se mueven. Estos principados se mueven para entrar y tomar los lugares altos, porque ese es su lugar, ese es su hábitat. Los principados se mueven a través de los cielos. El lugar de hábitat de ellos es el segundo cielo, donde están plagados con demonios, es donde ese es su origen, es donde ahí ellos se empiezan a mover. Y mire qué interesante, cuando leímos este libro de Daniel, cuando dice que cuando vino el ángel, él tuvo que pedir ayuda a un principado que es el príncipe Miguel, que se le llama también, esta versión dice un principado. Entonces, cuando pidió ayuda y vino y le dijo, tuve batalla con el príncipe de Persia. Y por eso es que hubo una oposición en un mundo espiritual, segundo cielo. Y cuando yo regrese nuevamente, se va a levantar otro principado que es el príncipe de Grecia. También va a haber una lucha. O sea, hay una lucha hostil de bajada y de subida. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que a veces los ambientes son hostiles, que a veces las oraciones como que no vemos resultados porque son ambientes hostiles, ambientes tóxicos. Nosotros tenemos que entender que no es nuestra la batalla, sino hay que entregar la jerarquía que es Cristo el Señor, el cual pelea por nosotros. Y mire qué interesante también en que dice que el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia se habían levantado, pero el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia aún no eran imperio en ese tiempo. El imperio de Grecia y el imperio de Persia se levantó muchos años después. Muchos años después aparecieron estos dos imperios. Pero aquí ya estaba hablando del príncipe de Grecia y el príncipe de Persia. Qué interesante que ellos en el mundo espiritual se mueven antes que ya sea establecido en la tierra, ya en el mundo espiritual ya ellos estaban diseñados. Ahí donde nosotros tenemos que pedirle la ayuda al Señor, porque estos espíritus se mueven para poder dañar el reino de Dios. Estos espíritus de los lugares altos toman posiciones, toman territorio. Y ahí, entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que necesitamos subir también nosotros a los lugares altos. La iglesia necesita subir a los lugares altos y tomar posición y tomar jerarquía y tomar dominio de esos lugares para que la lucha pueda ser netamente dirigida por el Señor. Es necesario entonces que nosotros como iglesia
nos levantemos poderosamente para reprender, para poder tomar posesión, pero para poder ver la gloria de Dios, para poder ver que el cielo ya no sea de hierro, que el cielo ya no sea de bronce, sino que estén los principales, los príncipes que están viniendo a nuestro favor. Es necesario entonces que nosotros subamos a un lugar también de aposento alto, en que nosotros también subamos a un lugar que es el lugar de la comunión, es el lugar de la intimidad juntamente con Él. Es por eso que vemos la lucha difícil, es porque vemos la lucha como que cuesta, vemos la lucha como que no estamos ganando, como que no estamos avanzando. Es porque hay que entrar en una oración, hay que subir al lugar santo, hay que subir en la intimidad, hay que ir al lugar alto que es el aposento alto, y ahí estamos entrando en un tema también profundo. Jesús dijo subir a los lugares altos y tomar posesión, tomar autoridad de los lugares hostiles, de los lugares donde el enemigo quiere impedir la gloria de Dios. En el libro de Lucas, capítulo 22, en el verso 12 dice algo interesante. Entonces Él le mostrará un gran aposento alto, dispuesto a prepararla allí. Entonces, dice que hay un aposento alto. El Señor quiere que subamos al aposento alto. El Señor quiere que nosotros, como iglesia, también subamos al aposento alto. Porque esta entidad, esta jerarquía, de estos espíritus, como el tema de hoy, el espíritu de los lugares altos, ellos toman una posesión para gobernar, para poder introducir, para dañar y contaminar. Y Jesús dijo, suban al aposento alto. Suban al aposento alto. La atmósfera, los ambientes, esos que están influenciados sobre estas entidades, nosotros tenemos que declarar la bendición y bendecir la gloria a Dios. Porque hay inmoralidades en un mundo espiritual, dentro de personas. Hay eventos generacionales que afectan y que dañan la vida tanto en el presente. Si no logras quitarlo ahora en el presente, van a seguir adelante. Tienes que renunciar a esos ambientes tóxicos. Renuncia a esa experiencia del pasado, a esos receptores. Porque quizá ahí donde está el problema. Hay que tomar los lugares altos. Hay que subir a los montes. Hay que declarar y profetizar sobre la nación. Y miren qué interesante, los brujos ellos tienen ese diseño, ellos suben a lugares altos. ¿Se ha preguntado usted por qué ellos siempre suben a los montes? Porque ellos suben a los cerros y hacen sus oraciones a Satanás, hacen sus pactos con sangre y su sacrificio. Porque ellos tienen claro de que en los lugares altos toman posesión para declarar y profetizar, porque ellos oran y profetizan, declarando contaminaciones, declarando ambientes hostiles sobre la tierra, y ellos lo hacen como diseño. La pregunta es, ¿y la iglesia? Y la iglesia abajo, solo abajo. Al hablar de este tema, es necesario subir a lugares altos, orar, declarar. Ellos lo hacen, hermano, como un diseño. Los brujos lo hacen como un diseño y lo están haciendo bien. Qué pena decir esto, pero lo están haciendo bien. Y nosotros que tenemos la autoridad en Cristo, nosotros que tenemos, hermano, el poder, ¿por qué nosotros nos subimos a esos lugares a orar, a profetizar sobre las naciones? Es porque quizás la iglesia está muy cómoda. Quizás en este tiempo la iglesia está viviendo en una congregación muy alejada de una realidad. Y quizá el enemigo se ha querido levantar. Es por eso que no hemos visto la gloria de Dios. Es porque quizás la iglesia está tan relajada que ya no va a orar a los montes. Yo me recuerdo antiguamente en que la gente iba a los cerros. Yo fui a orar a los cerros también y me llevaban, iba con otros pastores y como niño ahí subiendo los cerros, hermano, y se hace difícil subir. Y cuando uno subía, de repente se resbalaba con las piedras y volvía para atrás. Pero uno tomaba fuerza nuevamente y seguía adelante. Entonces, cuando estábamos ahí en los cerros, costaba subir. Costaba seguir adelante porque cuesta subir. Y a veces la gente está tan relajada que no quiere subir al aposento alto, porque vienen problemas.
porque vienen dificultades. Y a lo mejor tú estás escalando, quieres subir al aposento alto, pero te resbala y cae y retrocede. Pero el Señor dice, avanza, 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 no retroceda, porque aquel que retrocede no agradará a mi alma. Es necesario en que la iglesia entonces en este tiempo entienda en que hay que subir al aposento alto, en que hay que subir a orar, hay que subir a clamar. Ya no se ve en estos tiempos esto, no se ve. La iglesia está muy relajada. Ya no están los ayunos congregacionales. Ya no están las vigilias en la iglesia. Se han perdido eso. Se ha perdido la comunión. Se ha perdido el ir a los montes. Se ha perdido el ir a los cerros a orar. Se ha perdido el ir a hacer una batalla, a orar, a clamar o darle gracias a Dios en los montes y subir al aposento alto. Se ha perdido. La iglesia es muy relajada. Preocupada en cuatro paredes. Preocupado en cómo crecer más, que no está malo, pero han perdido un diseño. Preocupado en tener una congregación más grande, preocupado en un diseño, pero hay un diseño mayor, subir a los lugares altos para que Él sea glorificado. Preocupados mucho en crecer, preocupados en tener el templo más grande, preocupados en tanto, hermano, cosas o eventos, seminarios, congresos, tantas cosas que no digo que esté mal, no. Pero hay una prioridad más importante que eso, que es la intimidad con el Señor, que es la intimidad en subir a los lugares altos. Los brujos lo hacen. Los brujos ellos suben a la altura y toman los territorios. Por eso que ellos, como suben la altura, ellos tienen los diseños. Por eso que colocan las estatuas gigantes, la antorcha de libertad, que es un diseño de gigante, de monumento, los obeliscos, la Virgen en los cerros, en la altura. Ellos han tomado sus lugares y lo han perpetuado, colocando las vírgenes, colocando los obeliscos. Ellos han perpetuado sus lugares. Y la iglesia, dormida. Es por eso que muchas veces hay congregaciones que se hace difícil avanzar. Están dándose cabezazos unos a otros, peleas, divisiones, enemistades. Es porque no han entendido que están ahí en ambientes hostiles, en ambientes tóxicos de contaminación, porque no han subido al lugar alto. En Mateo capítulo 4, verso 8, ya estoy terminando, dice una vez más, lo llevó el demonio a un monte muy alto, y habiendo visto esta magnificencia, dice que le mostró todos los reinos. Cuando Jesús, en la tentación, dice que llevó a Jesús a un monte alto. ¿Por qué lo llevó a un monte alto? Porque Él sabe que es un diseño de reino, y ellos lo toman también. Por eso que los brujos suben al diseño, lo toman ese diseño y lo hacen también. Y entrados, dice esta versión, que subieron al lugar del aposento alto. Lo que dice también Hechos 1:13, cuando entran todos los discípulos que estaban ahí en el aposento alto. Cuando vino el Pentecostés vino cuando estaban en el aposento alto. Por eso que no vemos Pentecostés en la iglesia, porque la iglesia está abajo. Y el Señor dije, suban al aposento alto, estén ahí, esperen mi presencia, esperen mi venida, esperen que yo esté morando ahí, esperen ahí al Espíritu Santo. Pero nosotros nos movemos en ambientes abajo. Y por eso que no podemos ver, porque cuando se sube a un monte se ve todo. Podemos ver lo que abajo no vemos, porque abajo es limitado, arriba visionamos y podemos ver lo que Dios quiere y tiene preparado para nosotros. Hay una versión, la versión CAP dice, y entraron y subieron a la habitación. Cuando subimos al lugar alto, subimos a la habitación, a la intimidad. Y dice, y había muchas lámparas en el aposento alto, donde estaban juntos. Había muchas lámparas en el aposento alto. Cuando subamos al aposento alto, estarán las lámparas. Lámpara es su palabra y lumbrera mi camino. Es por eso que a veces no hay palabra abajo, porque no ha subido al aposento alto, donde ahí están las lámparas del Señor. Joporón, en el griego, que quiere decir aposento, y se deriva de esta palabra de un tercer piso, de un tercer nivel. Aposento en la oración que se utiliza para descansar en el aposento alto. Ahí encontraremos reposo, ahí encontraremos descanso. Aposento alto fue el escenario donde se hizo la última cena, en el aposento alto. O sea, hermano, el aposento alto involucra muchas bendiciones. Es por eso que el enemigo toma los lugares altos, los espíritus de los lugares altos lo toman ellos,
Ellos lo están tomando y nosotros como iglesia debíamos tomar esos diseños, porque como iglesia el Señor lo estableció para la iglesia. Para la iglesia. En Segunda de Reyes tenemos también otro diseño, que en Segunda de Reyes capítulo 4 verso 10 dice: te ruego que hagamos un pequeño aposento alto. Mire lo que dice cuando le dice al profeta, con la viuda habla con su hijo, le dice, y empieza el diálogo para poder tener un aposento alto para el profeta. Te ruego que hagamos un pequeño aposento alto con pared y pongamos allí cama, mesa, silla, candelero, y será cuando venga a nosotros, cuando venga profeta. Y 5 características, hermano, de este aposento alto que dice Segunda Reyes capítulo 4 verso 10, lo que estoy leyendo. Dice que estaban las paredes, la cama, la mesa, la silla y el candelero. Y estos son diseños también del ministerio quíntuple. Estos son diseños de las paredes, que las paredes simbolizan al apóstol, porque las paredes son las que cubren. La cama es el pastor, porque el pastor da reposo al creyente. La mesa es la del maestro, donde ahí el maestro toma sus libros y empieza a estudiar. La silla tipifica el profeta, el gobierno, el que se sienta, es el profeta el que habla, el vocero. Y el candelero, que es el evangelista, el que lleva la luz a las naciones. Los 5 ministerios, ministerio quíntuple, ahí en el aposento alto. Qué interesante este tema. Los 5 ministerios están en el aposento alto. La pregunta es, ¿estaremos nosotros haciendo un aposento alto? ¿O estarán las entidades de espíritu en lugares altos? La pregunta es, ¿estaremos nosotros teniendo la intimidad, teniendo una habitación con el Señor, en que el Espíritu Santo venga y se quede, no estar todavía bienvenido, porque una persona que es bienvenido viene, se queda, está un momento y luego tiene que irse? Y nos pasamos toda la vida diciendo: bienvenido Espíritu Santo de Dios, bienvenido Cristo, bienvenido. El que es bienvenido tiene que venir y luego irse, porque no se queda. Pero Jesús dijo: yo quiero quedarme, yo quiero morar, yo quiero hacer una habitación ahí. Nos pasamos toda la vida con esa palabra, y creo maldicha, porque Él no tiene que ser bienvenido, Él tiene que ya morar. Jesús mismo lo dijo: yo quiero morar en ti, yo quiero hacer habitación. Y cuando Él está en ti, ya no es bienvenido. Él es el dueño, Él es autor y consumador de tu vida. Que Dios bendiga esta palabra, agradecido de parte de Dios, porque Dios ha sido bueno, porque hemos hablado el tema, los espíritus de los lugares altos, donde ellos quizás dominan, porque ese es su clima, ese es su ambiente, ese es su hábitat, esos espíritus que se mueven para impedir las oraciones del pueblo. Pero en el reino de Dios, cuando nosotros hablamos de una jerarquía, tenemos a Cristo, que Él puede pelear por ello y Él puede ganar la batalla. No es con nosotros, sino con el Señor. Dios le bendiga. Gracias porque hemos estado compartiendo una vez más este tema, los espíritus de los lugares altos. La bendición de Dios sobre tu casa. Dios te guarde a tomar posesión, a tomar dominio, a tomar autoridad. Avanza, avanza, avanza. Sigue adelante, porque la victoria tuya es. No importa lo que venga, no importa que el enemigo se levante, no importa la jerarquía que venga, toma posesión y entrégasela al Señor, y Él hará. Los espíritus de los lugares altos hoy, a través del sonido del cielo. Muy buenas noches, Dios le bendiga.